En la imponente mansión de los Valverde, donde los ventanales parecían tocar el cielo y los jardines eran cuidados como si fueran obras de arte, reinaba un silencio incómodo que ni el dinero podía llenar. Don Alejandro Valverde, uno de los empresarios más influyentes del país, tenía todo lo que cualquiera podría desear, excepto la paz en su propio hogar. Su hijo, Mateo, de apenas 7 años, llevaba semanas sin comer adecuadamente. No era un simple capricho infantil. Era algo más profundo, algo que ni los mejores médicos ni psicólogos habían logrado descifrar. Los platos más exquisitos desfilaban frente a él, sopas delicadas, carnes suaves, postres irresistibles, pero el niño apenas los miraba. Su mirada estaba perdida, como si viviera en un mundo al que nadie más podía acceder. Las niñeras no duraban más de 2 días. Algunas se desesperaban, otras se rendían, y unas pocas simplemente desaparecían sin dar explicaciones. El personal de la casa caminaba de puntillas, temiendo provocar otra escena de silencio y rechazo. Don Alejandro, acostumbrado a resolver problemas con una llamada o una firma, se encontraba completamente impotente. Una tarde gris, cuando la lluvia golpeaba los cristales con insistencia, llegó Clara. No tenía el aspecto que don Alejandro esperaba. No vestía ropa elegante ni llevaba consigo recomendaciones de familias influyentes. Su currículum era sencillo, casi humilde. Pero había algo en su mirada, una calma firme, una seguridad tranquila que contrastaba con el caos silencioso de la casa. No prometo milagros, dijo con voz suave pero firme. Solo paciencia. Don Alejandro, agotado y sin opciones, aceptó. El primer encuentro entre Clara y Mateo fue extraño. El niño no levantó la vista cuando ella entró en su habitación. Estaba sentado junto a la ventana, observando la lluvia como si contara cada gota. Hola, Mateo, dijo Clara, sin acercarse demasiado. Silencio. No te preocupes, no voy a obligarte a hablar. Mateo ni siquiera parpadeó. Clara se sentó en el suelo, a cierta distancia, y sacó de su bolso una pequeña caja de madera. La abrió lentamente y comenzó a sacar lápices de colores, hojas, y pequeñas figuras hechas a mano. No insistió, no preguntó, solo comenzó a dibujar. Pasaron los minutos. Mateo, sin darse cuenta, empezó a observarla de reojo. Clara dibujaba un bosque, árboles altos, un río, un pequeño puente. Luego añadió un niño, sentado solo. Mateo frunció ligeramente el ceño. Este niño vive aquí, murmuró Clara, como si hablara consigo misma. Pero no tiene hambre. El niño, por primera vez, giró un poco la cabeza. ¿Por qué? Preguntó en voz baja. Clara no lo miró directamente. Porque cuando uno está triste, el hambre se esconde. Mateo bajó la mirada. Ese fue el primer hilo. Esa noche, Clara no intentó que comiera en la mesa. En lugar de eso, llevó una bandeja sencilla a la habitación, pan, un poco de sopa, fruta cortada en formas divertidas. No dijo nada. Solo dejó la bandeja cerca y siguió dibujando. Mateo no comió, pero tampoco rechazó la comida. Al día siguiente, Clara cambió la estrategia. No habló de comida. No mencionó la palabra, comer. En lugar de eso, le propuso un juego. Vamos a construir una ciudad, dijo, extendiendo bloques y figuras. Mateo dudó, pero finalmente se acercó. Durante horas, construyeron calles, casas, parques. Clara narraba historias sobre los habitantes de esa ciudad. Algunos eran valientes, otros tenían miedo, algunos estaban solos, pero todos tenían algo en común, necesitaban energía para seguir. ¿Y cómo consiguen energía?, preguntó Mateo, ya más involucrado. Clara sonrió levemente. Algunos descubren que comer les da fuerza, pero solo cuando se sienten seguros. Mateo no respondió, pero su mirada cambió. Esa tarde, tomó un pequeño trozo de pan. Solo uno. Pero fue suficiente para que Clara supiera que estaba avanzando. Los días siguientes fueron un delicado equilibrio. Clara nunca presionó, nunca levantó la voz. Creó un mundo donde Mateo podía sentirse escuchado sin necesidad de hablar demasiado. Jugaban, dibujaban, inventaban historias. Y poco a poco, Mateo empezó a comer. Primero pequeños bocados, luego porciones un poco más grandes. Pero lo más importante no era la cantidad, sino la intención. Don Alejandro observaba desde la distancia, incrédulo. Una noche, decidió acercarse. Mateo estaba en la mesa con Clara.
Frente a él había un plato sencillo. Y estaba comiendo. No con entusiasmo, pero tampoco con rechazo. Simplemente, comiendo. Don Alejandro sintió algo romperse dentro de él. ¿Cómo lo hiciste?, preguntó más tarde, en voz baja. Clara lo miró con serenidad. No se trataba de la comida. Entonces, ¿de qué? Clara dudó un segundo. De lo que perdió. Don Alejandro frunció el ceño. Mi hijo no ha perdido nada. Clara sostuvo su mirada. Perdió a su madre. El silencio fue inmediato. La esposa de Alejandro había fallecido meses atrás. Desde entonces, él se había refugiado en el trabajo, convencido de que proveer lo mejor era suficiente. Pero Mateo había perdido mucho más que eso. Había perdido atención, cercanía, comprensión. Había perdido su mundo. Los niños no siempre saben expresar el dolor, continuó Clara. A veces lo hacen dejando de comer, de hablar, de sentir. Don Alejandro bajó la mirada, golpeado por una verdad que había evitado. Y ahora necesita algo que el dinero no puede comprar. ¿Qué cosa? Clara respondió sin dudar, a su padre. Esa noche, don Alejandro no durmió. Al día siguiente, canceló reuniones. Apagó el teléfono. Y se sentó con su hijo. Al principio fue incómodo. Mateo no sabía cómo reaccionar. Pero Alejandro no se fue. Se quedó. Día tras día, comenzó a reconstruir lo que había dejado romperse. Jugaban juntos. Hablaban poco, pero estaban presentes. Y Mateo siguió comiendo. No solo comida, sino también momentos, risas, afecto. Clara observaba en silencio, sabiendo que su trabajo estaba llegando a su fin. Una tarde, mientras el sol iluminaba el jardín, Mateo se acercó a ella. ¿Te vas a ir? Clara sonrió suavemente. Sí. Mateo bajó la mirada. No quiero que te vayas. Clara se agachó a su altura. No me voy del todo. Solo dejo espacio para alguien más importante. Mateo miró hacia su padre, que los observaba desde lejos. Por primera vez, corrió hacia él y lo abrazó. Don Alejandro cerró los ojos, aferrándose a ese momento como si fuera el más valioso de su vida. Clara recogió sus cosas en silencio. Antes de irse, dejó la pequeña caja de madera sobre la mesa. Dentro había lápices, hojas, y un dibujo. El mismo bosque. Pero esta vez, el niño no estaba solo. Y en la esquina, una pequeña nota. El hambre siempre vuelve, cuando el corazón deja de sentirse solo. Clara salió de la mansión sin hacer ruido. Pero dejó algo que nunca antes había existido en ese lugar. Esperanza.